el Antiguo Testamento. Y hay un pasaje en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15, verso 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza ahora se escribieron. O sea, hablamos de ver de las cosas que todo el Antiguo Testamento lo escribió. No lo escribieron solamente para ese tiempo, sino para nuestra enseñanza ahora. Me gustaría que lo dejemos bien sentado, bien marcado esto, para que esto nos ayude, ¿no? En el Antiguo Testamento eh, tenemos algunas partes o organización que ya los estudiosos lo han dividido y todo lo demás. Pero como siempre decimos, este tema del Antiguo Testamento o de todo lo que vamos a ver en este curso, es como un bocadito, ¿no? Pero cuando terminamos, cuando cerramos, al otro día a la mañana, es cuando nosotros tenemos que realmente empezar a ver y aplicar y estudiar en casa. Esto no vamos a poder hablar sobre todo el Antiguo Testamento hoy, eso da por sentado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acuérdense que el objetivo de este curso es cómo estudiamos o cómo leemos o cómo interpretamos la Biblia. Entonces, vamos a hacer un resumen y dice: el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros que pueden ser divididos en 4 características o categorías generales. Y esto sí me gustaría que se lo acuerden o sí lo anoten, porque es bastante interesante como para que nosotros podamos tener una idea global del Antiguo Testamento. Primero es el Pentateuco, que son 5 volúmenes, o 5 libros, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Esto de penta se ha usado mucho en Brasil para decir que son pentacampeón, o sea, 5 veces campeones de copa. Entonces, para que uno tenga idea de qué significa el penta, es 5 libros, 5 volúmenes: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, los libros históricos, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónica, 2 Crónica, 1 Reyes, 2 Reyes, Edras, Nehemías, Esther, Job. No, hasta Esther. Esos son los libros históricos. Uno, si se pone a ver, esos hablan toda la historia desde Abraham, hay un montón de historias, sobre todo la conquista y después algunos reyes, ¿no? Después vienen los libros poéticos y los sapienciales. ¿Qué significa eso, sapienciales? A mí me parecía media complicada la palabra. Es sobre ciencia, ¿no? De sabiduría. Y ahí podemos ver mucho en lo que es proverbios y cantares. Y los poéticos son aquellos que fueron escritos como una poesía, y podemos ver los salmos, que son canciones, por ejemplo, cantares, que es la canción que le canta el novio a la novia, pero todos estos podemos sacar cosas bastante interesantes, ¿no? Y después vienen los proféticos. Los proféticos se dividen en los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y estos cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora sí. Son los proféticos, ¿no? Y tenemos en estos profetas mayores y profetas menores, porque unos son más viejos y otros son más jóvenes. No tienen nada que ver con la edad, tiene que ver con el tamaño de los libros, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Isaías y Jeremías, que son bastante más largos los libros y podemos sacar mucho más cosas.
Vamos a ir un poquito más rápido. Los libros no están en orden cronológico, no es que Génesis se escribió primero, Éxodo después, y así, por delante, ¿no? Se cree que, por ejemplo, el libro de Job puede ser el primer libro que se escribió, el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Pero hay en la Biblia 17 libros antes de Job. Entonces podemos ver que que los libros no están ordenados cronológicamente. Hay un plan de lectura muy interesante, yo lo hice creo que el año pasado, el anteaño pasado, que es leer la Biblia cronológicamente. Y es muy interesante porque uno viene leyendo y lee primero Job, después viene leyendo otras cosas, ¿no? Es bastante interesante. Algunos, denme 2 segundos, voy a salir un poco porque me está molestando bastante esto. Ahora sí. Alguien que me lea el primer punto de arriba, que lo tengo tapado yo. Muchos autores diferentes escribieron el Antiguo Testamento. Gracias, Javi. Fueron muchos los autores, no fueron 2 o 3, fueron un montón de escritores. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos fueron los escritores de la Biblia? A ver, activen sus microfonitos y me contestan. Alguien que me dé un número. Cerca de 40, Pablo. 40, bueno. ¿Quién da menos o quién da más? ¿Nadie? ¿Alguien los está contando por ahí? A ver, alguien que me diga. Bueno, la única que se animó fue Cookie, ¿no? En realidad, unos dicen que fue 40, otros dicen que fueron menos, otros dicen porque juntan algunos libros, pero en realidad hay un solo escritor de la Biblia, que fue Dios, fue el Espíritu Santo que dictó a aquellos que escribían, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos que centrarnos en una cosa, que fue Dios el que escribió esto para cada uno de nosotros. Dice, algunos de estos autores, dice el punto número 2, como Ageo y Zacarías, eran de la misma época, contemporáneos entre sí, y otros están separados por largos intervalos de tiempo, como por ejemplo Malaquías, que escribió el libro de Malaquías aproximadamente 1000 años después que Moisés escribiera el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El próximo punto dice, los escritores de la Biblia fueron hombres que tenían distintas ocupaciones, como por ejemplo, David y Amós eran pastores, Josué era soldado, Salomón y David eran reyes, Samuel, que quizá había escrito Jueces y Ruth, era un sacerdote, Esdras fue un escriba, el escriba era un maestro de la Biblia, era uno que escribía la Biblia. Daniel fue, como sabemos, un importante funcionario del gobierno de varios reinos muy importantes, como los medos, los persas, los babilonios. Entonces, fueron personas muy diferentes, inclusive con trabajos diferentes, inclusive con oficios diferentes, que escribieron la Biblia. En realidad, siempre que decimos escribieron, fueron los que Dios inspiró para que ellos pudieran transmitir al papel o al papiro o a la piedra lo que Dios les estaba mandando escribir. Esto muestra la unión y la coordinación de todos los libros, inclusive con el Nuevo Testamento, vemos que esto muestra una autoridad divina, que Dios fue entrelazando todas las cosas. Y uno va a ver que la Biblia no se contradice, ¿no? Sino que todo sigue un mismo hilo.
La intención de Dios y podemos ver la intención de Dios en la preservación de su palabra a través de muchos milenios, ¿no? Si hoy tenemos escritura que hizo Moisés allá en el inicio, es muy interesante, ¿no? Vamos a ver, yendo más adelante, dos temas claves que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estudiamos o leemos el Antiguo Testamento. Dos temas, hay un montón de más, ya lo vamos a ver, pero esto principalmente cuando usted agarre el Antiguo Testamento tiene que enfocar su visión en dos temas importantes como Jesús en el Antiguo Testamento y los pactos que Dios hace en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el primero, Jesús en el Antiguo Testamento. Este tiene que ser nuestro primero y más importante tema cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. La Biblia se entiende mucho mejor como una sola gran narrativa o una gran historia toda entera. Cuando nosotros regularmente nos podemos a separar las cosas para sacar doctrina o para sacar enseñanza, regularmente uno comete equivocaciones porque no está viendo el Antiguo Testamento como un todo que muestra a Jesús, el Jesús prometido, el Jesús mandado a hacer y mostrado cómo lo iba a hacer en el Antiguo Testamento. La Biblia, punto número 2, se entiende mejor como una sola narrativa o historia. Punto número 3, la vida, muerte y resurrección y el reinado de Jesucristo solo puede ser entendido correctamente al ver y estudiar a Cristo como el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Solo cuando nosotros podemos entender lo que se escribió acerca de Jesús, tenemos que entender que cuando Jesús en el perfecto tiempo de Dios aparece, es todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento sobre él, ¿no? Próximo punto, cuando nos sentemos a leer o estudiar el Antiguo Testamento, es imperativo que entendamos que el texto es dado, ante todo, como un contexto para comprender quién es Jesús y qué ha hecho Él, especialmente por nosotros, ¿no? No vamos a tener tiempo de dar ejemplos de cada cosa, pero tenemos que ver que el Antiguo Testamento es un contexto para entender el Mesías enviado por Dios para salvarnos a nosotros, por lo que Él hizo especialmente por nosotros. Y esto nos va a ayudar a tener una visión diferente cuando estudiamos o leemos el Antiguo Testamento. Si Jesús no hubiese venido y entregado su vida como rescate por el pueblo de Dios o por nosotros, entonces el Antiguo Testamento no sería más que un montón de historias sin relevancia para nosotros. Sería un libro de historia más, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la historia argentina y lo que hizo el general San Martín y la conquista y cuando se creó la bandera y todo lo demás, si nosotros lo vemos como una historia que no nos sirve, pero nosotros somos lo que somos porque hubo gente que realmente hizo historia para lo que nosotros somos ahora. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento tiene todo que ver, tiene su razón de ser y su razón de estar en nuestras Biblias para que nosotros podamos entender que Jesucristo vino, que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiera venido, que si Jesucristo no hubiera muerto, si Jesucristo no hubiera resucitado para salvarnos, todo el Antiguo Testamento sería solamente un libro que le sirve a los judíos, un libro que habla sobre su historia, ¿no? En el Antiguo Testamento que vemos vislumbres de Cristo y que Él es el Mesías prometido. Si uno se pone a leer y estudiar la Biblia así, uno se va a dar cuenta cómo se le abre la cabeza a uno con respecto a cómo uno coordina todo para llegar a Jesucristo. Vemos cómo Dios ha trabajado por la salvación de su pueblo desde el principio. ¿Y se acuerdan que Marcelo el domingo nos decía que uno cree que
algunos si habían sido salvos por la ley o por cumplir la ley y todo eso. No, Hebreos, cuando nosotros leemos Hebreos y habla sobre la fe, nos dice que todas estas personas fueron salvos por fe, no por obras, ¿no? Y vemos Dios trabajando en todo el Antiguo Testamento para llegar a Jesucristo. Seguimos adelante. Esto ha sido llamado el hilo rojo de la Escritura. Esto es muy interesante, porque si nosotros podemos leer el Antiguo Testamento como un todo, entender este libro, este hilo rojo, este hilo como si fuese llegando a la sangre de Jesucristo, nos va a hacer entender. Por ejemplo, en Génesis, la descendencia de la mujer, Jesús, aplastará la cabeza del diablo. Y vemos en la promesa dada a Eva, ¿no? A la humanidad, dice, ella te herirá en el calcañar, pero vos lo vas a herir en la cabeza, ¿no? Eso nos está prometiendo, es una promesa, y podemos ver a Jesús, lo que iba a acontecer en la cruz. En Éxodo, Jesús como el Cordero de la Pascua, ¿no? Y ver cómo la sangre pintada en los dinteles y en la parte de arriba, y el ángel destructor pasaba, y cuando miraba la sangre pasaba por alto. Podemos ver eso en nuestras vidas, cuando Jesús con su sangre nos libra de toda la consecuencia del pecado para la eternidad. De Levítico, como Jesús, el sacrificio expiatorio. Cuando es bastante por ahí aburrido leer el Levítico, todo el tema de las ofrendas y de los sacrificios y todo lo demás. Si lo leemos con un pensamiento como Jesús, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, lo vamos a ver con otra perspectiva y con otra visión. En Números vemos a Jesús, que Jesús es la serpiente de bronce, ¿no? Ya el Nuevo Testamento nos dice así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que Jesús sea levantado entre el cielo y la tierra para... y si todavía no han leído esta experiencia, no voy a hacerle un spoiler de esto, así que vayan y léanlo, búsquenlo y lean esta historia en Números. Deuteronomio, Jesús es el cumplimiento del pacto hecho con Moisés, ¿no? El pacto mosaico. En Ruth vemos que Jesús es el pariente redentor. En Isaías, Jesús es el siervo que sufre, y eso va, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver en cada libro del Antiguo Testamento cómo Jesús es manifestado de una forma diferente, que después lo vamos a encontrar cuando Él viene en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento mostrándonos cómo Jesús es la figura central, es el tema unificador del Antiguo Testamento y de toda la Escritura. Y eso es bastante interesante. Por eso que la idea es que nos pongamos objetivos cuando estudiamos la palabra de Dios, y ponerse el objetivo de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento nos va a abrir la cabeza a un montón de pensamientos y a un montón de cosas que decir, wow, ¿cómo no lo entendí a esto antes, no? Para cualquier estudio serio de cualquier libro del Antiguo Testamento, esto es un requisito importante, el ver, buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. Esto es un requisito muy importante. Buscar a Jesús en nuestro estudio del Antiguo Testamento es algo que no puede faltar. Yo cometí muchísimos errores de no haber entendido esto, porque nadie nunca me lo había dicho, nunca nadie me lo había enseñado. ¿Y qué hacía yo? Leía el Antiguo Testamento y trataba de ver cosas, pero no buscaba la relación con Jesús y el Nuevo Testamento en mi vida. Y me perdí de aprender un montón de cosas. Miren lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Aquí está a Jesús resucitado, que se une secretamente. ¿Se acuerdan a estos dos discípulos que iban camino a Emaús? Dice que él comienza a caminar con ellos y ellos no lo habían reconocido. Y dice el verso 25, entonces él les dijo, insensatos
y tardos de corazón para creer todo, escuchen esto, todo lo que los profetas han dicho y cómo era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando, escuchen, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de quién decían, lo que de él decían. Qué interesante era esto, ¿no? El mismo Jesús está hablándole a dos de sus discípulos y le dice, qué lento que son para entender lo que todo el Antiguo Testamento decía sobre mí. Y dice que comenzó desde Moisés, los profetas, y todo esto mostraba a Jesucristo como el Redentor, como el profeta, como el enviado, como el Mesías, ¿no? Y ellos no lo habían entendido así. Hoy por hoy, el pueblo judío, que no son judíos mesiánicos, que no creen en el Mesías, todavía siguen leyendo el Antiguo Testamento, toda la Torá, todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, y todavía ellos están esperando el Mesías. No entendieron esto que Jesucristo le estaba haciendo entender a estos dos discípulos. Luego se encuentra con todos, y dice en el versículo 44, cuando Cristo aparece al resto de los discípulos, les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, porque Jesucristo estaba resucitado ahí, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí ya mete salmos, fíjense, toda la ley de Moisés que estaba escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por eso que no nos pase lo mismo, que no nos pase lo mismo de leer el Antiguo Testamento y creer que todo eso quedó como una historia del pasado, sino poder entender a Jesús en el Antiguo Testamento. La segunda cosa son los pactos en el Antiguo Testamento, y quiero ir rápido, aunque estamos bien. Otro tema clave es en el Antiguo Testamento son los pactos. Vamos a ver un poquito de esto. Generalmente un pacto es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre dos partes respecto a cómo se relacionarán y tratarán de manera justa entre sí. Esto es una definición de diccionario. En estos pactos que vamos a ver en la Biblia, es Dios el que dicta los requisitos para ambas partes. No es que uno viene y dice, Señor, yo voy a hacer un pacto con vos. En realidad, el pacto lo hace Dios con nosotros. Él es el que dicta los requisitos, ¿no? Éxodo 19, 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos a Dios hablándole al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Justamente los había sacado y liberado de Egipto, y esta porción de la Escritura siempre es llamada el pacto mosaico. ¿Por qué es llamado mosaico? ¿Porque estaba en el piso? No, porque se lo dio a Moisés. Pero ya vamos a ver más adelante cómo todo el pueblo se beneficia de este pacto a través de haber sido a Moisés, ¿no? Pero quiero ahora que descubramos cuáles son los requisitos del pacto y cuáles son los beneficios del pacto. Los requisitos son aquellos que tenemos que hacer, y los beneficios de lo que Dios nos dice, cuál es la bendición que va a venir. A ver, alguien que active su micrófono con toda confianza. ¿Ustedes me están escuchando? Yo no veo a nadie. Se escucha perfecto, Pablito. Ah, perfecto, porque yo no veo nada. El Juanchi que está aquí me dice que me escucha perfectamente, que estoy gritando. A ver, ¿cuáles son los requisitos que vemos aquí? Versos 4, 5 y 6.
¿Cuáles son los mandamientos de las cosas que tenemos que hacer nosotros? A ver, está fácil. Más específico, verso 5. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz de Dios, darle oído, dice ahí. Muy bien, eso es una de las cosas. Debemos escuchar. Debemos escuchar. Dice otra cosita ahí. Cuando dice Guardar guardar, el el pacto es obedecer. Guardar, muy bien. Entonces tenemos que dar oído a la voz de Dios y guardar su pacto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? A ver. Estos son más fáciles. Estamos muy callados hoy. Vosotros seréis mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos. ¿Y qué dice el 6? El verso 6. Seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Perfecto. ¿Vieron cómo en este pacto tienen dos cosas importantes? Si nosotros cumplimos los requisitos de este pacto, vamos a tener beneficio de ese pacto, ¿no? Eso le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, perfectamente aplicada a nosotros, si nosotros realmente guardamos los pactos y si nosotros diéramos oídos a la voz del Señor. Estos se han llamado pactos condicionales. Yo les estoy dando un ejemplo. Si ustedes leen la Biblia van a encontrar un montón de ellos. Dice, estos son pactos condicionales que requieren que ambas partes cumplan sus respectivas condiciones. Pero ¿saben qué? Una cosa interesante de estos pactos condicionales es que Dios siempre cumplió con lo que prometió. Y regularmente los hombres, por más buenitos que sean, por más Moisés que sea, por más Abraham que sea, por más David que sea, no conseguían cumplir su parte del pacto. Y miren cómo podemos traerlo a esto de ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento. El pacto que Dios hizo con el hombre a través de que si nosotros creíamos en Jesucristo podíamos ser salvos, ¿no? Nosotros somos imperfectos de hacer algo por nuestra salvación. Por eso Dios cumple su condición en ser perfectos y salvarnos a nosotros que no podíamos hacer nada, darnos ese beneficio de ser llamados hijos de Dios. Génesis 12, 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después dice en el 15, 5 y 6, también habla con Abraham y dice, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Qué observamos de diferente en este pacto? A ver, ahí yo les doy la pista ahí abajo porque no la corté. Pero esto es un pacto incondicional. A ver. Dios hace todo. Dios hace todo. Pero yo me preguntaba, ¿no? Y alguien también comentando esto me preguntaba, pero ahí dice que Dios le había dicho que la parte de Abraham era que se vaya de su tierra, de su parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjense detalladamente que cuando a uno se le pasa cosas, ¿no? Dios le está dando a Abraham una orden, no era un requisito. ¿Están entendiendo? Dios le estaba dando a Abraham y le estaba diciendo así,
Andate de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dice, si vos te vas de tu tierra, de tu parentela, a la tierra, no le dice eso. Le dice, le da una ordenanza, pero le dice, mira, hagas lo que hagas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Y le da todo, porque es incondicional, no tiene condiciones Dios para con nosotros. Y vemos esto en un montón de casos, ¿no? Y cuando me encanta por eso puse también Génesis entre los ejemplos que el hombre daba, me encantó. Porque le dijo, lo llevó afuera una noche normal, no sabemos cómo habrá estado Abraham, si estaba deprimido porque se estaba poniendo viejo, lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es un pacto, Dios es incondicional, es un acto decisivo de Dios, y Él cumple aunque nosotros no hagamos nada, y eso por ahí nos parece injusto, pero ¿quién puede llegar a señalarlo a Dios y decirle que esto es injusto? Porque Él hace lo que Él quiere y sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto lo podemos llevar a nuestros días de hoy en todo lo que nos pasa. Estos pactos, ambos condicionales e incondicionales, generalmente son hechos con una persona, ¿no? A Abraham, a Moisés y a David, que son los pactos abrahámicos, los pactos mosaicos y los pactos davídicos, ¿no? Que representan, y estos hombres representan a todo el pueblo. La población más grande participa de ese pacto en virtud de ser parte de la comunidad representada. ¿Qué quiere decir con esto? Hay un representante. Seguimos leyendo, el representante se supone que debe ser el ideal de fidelidad al pacto, como por ejemplo, para aquellos a quienes él representa. Pero vemos que ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni los otros que fueron partícipes de pactos, fueron personas perfectas. Podemos ver de esta manera tan hermosa, que de esta manera tan hermosa establece esto a Jesús como el portador de un nuevo pacto, y nosotros como nuestro representante perfecto ante Dios. Esto me encanta de pensar, que aunque nosotros no podíamos cumplir nunca nuestra parte, de ser perfectos, de no pecar, y lo que decían los 10 mandamientos, nosotros podíamos cumplir parte de los 10 mandamientos, y la otra parte dice, hay una parte en esto dice, si uno se hace infractor de uno, ya se hace infractor de todo. Entonces, de la única forma que aparece Jesús en nuestras vidas para rescatarnos, es porque Él puede cumplir su pacto, nosotros no. Y esto es hermoso de entender, que aún así tenemos que depositar nuestra confianza en que la cruz de Cristo nos purifica de nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos infractores todos los días, y seguimos pecando todos los días, pero si confesamos nuestros pecados, el autor principal del pacto para con nuestras vidas es Jesucristo. Y en Él tenemos una base sólida, tenemos un lugar donde pararnos seguro y saber que porque Jesucristo murió, pero también resucitó, nosotros podemos vivir este pacto, vivir esta tranquilidad, que nuestro Dios siempre va a cumplir, aunque nosotros somos imperfectos. Estos temas, como Jesús en el Antiguo Testamento, como Mesías, y que lo podemos ver en aquel hilo rojo que hablábamos, y los pactos, son solo 2 de los temas que conducen a la narrativa del Antiguo Testamento. Otros temas de estudios, que lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, ya habíamos dicho que no eran los únicos 2 temas, pero eran importantes que nosotros podamos ver el pacto de Dios, los pactos de Dios para con el hombre, y Jesús
en el Antiguo Testamento y que todo llegaba a la cruz, hay otros temas, como por ejemplo el monoteísmo, ¿no? Que nosotros podemos estudiar que los pueblos alrededor de Israel, inclusive muchos de los pueblos, el pueblo de Israel, encontraron y se apropiaron de otros dioses, y Dios les muestra que Él es uno solo y Él es celoso y quiere que nosotros seamos adoradores de ese único y verdadero Dios. Y los atributos de Dios, podemos ver atributos de Dios que después también lo vemos en el Nuevo Testamento como una idea o una visión global del Nuevo y el Antiguo Testamento juntos. Vemos atributos de Dios que lo vemos en el Antiguo Testamento y después lo vemos reflejado en Jesús, lo vemos reflejado en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. También cómo viene el tema de la elección, cómo Dios escoge a algunos para hacer alguna obra específica en la historia, y también vemos la escatología del Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de la escatología? Que muchos pedían que hablemos, es ver en el Antiguo Testamento lo que va a venir, en lo por venir, ¿no? Vemos en libros como Daniel y en otros libros profecías que no fueron dadas para ese tiempo, sino fueron profecías dadas para los últimos tiempos. Y muchos de eso se viene cumpliendo y mucho de eso ya se ha cumplido y lo hemos visto a través de la historia. Si uno ve la historia de la humanidad minuciosamente, ve cómo se ha ido cumpliendo la palabra de Dios en esto del Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos adelante. Vamos a ver rápidamente, que ya son y 50 casi, 13 reglas para interpretar o para estudiar el Antiguo Testamento. Reglas que tal vez no pueden faltar. Decir reglas no es estricto, pero por eso está entre comillas, pero son cosas que realmente tenemos que prestar atención. Sería bueno que uno la escriba en un papel y lo tenga siempre cuando uno va a leer el Antiguo Testamento para no confundirse. Vamos a ver rápidamente. Punto número 1. La narrativa del Antiguo Testamento usualmente no enseña directamente una doctrina. En esto tenemos que prestar mucha atención, porque muchas desviaciones doctrinales que vemos o vimos es porque una persona agarra una parte del Antiguo Testamento y lo tiene como una doctrina. Esto no tiene que ser. No, el Antiguo Testamento específicamente no lo podemos tomar como una doctrina, ¿no? Tenemos que ver si condice con aquello que Dios habla y refuerza en el Nuevo Testamento. Punto número 2. Una narrativa en el Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina, ilustra una doctrina o doctrinas enseñadas en otra parte. Eso sí tenemos. Nosotros tenemos una doctrina o principal o doctrina secundaria, ya lo vamos a ver en algún momento esto, pero el Antiguo Testamento sí puede apoyar esa doctrina a través de lo que nosotros estamos leyendo en una narrativa. Punto número 3. Las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debería haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por lo tanto, no todas las narraciones tienen una moral individual o identificable de la historia. Por ejemplo, no podemos tomar un pedacito y tenerlo como algo que tiene que ser vivido así de esa forma. Si no, podríamos adorar a otros dioses porque tomamos como Acab adoraba a otros dioses. Ah, pero está en la Biblia. Sí, pero no es lo que nos está queriendo mostrar. Por eso dice que Dios muestra a través de lo que escribió lo que realmente sucedió, no lo que debería haber sucedido, sino sería toda la historia bonita del Antiguo Testamento. Pero Dios nos enseña que muchas veces la gente se alejó de Dios, por eso pisó y hizo todas las cosas erradas que hicieron por no haber seguido a Dios. Eso nos tiene que quedar. Punto número 4. Lo que la gente hizo en las narrativas no necesariamente es un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es justo lo contrario. David, un hombre conforme al corazón de Dios en el tiempo de la guerra, cuando todos los reyes salían a la guerra,
Él estaba en su casa y sube a la terraza, mira a Betsabé, le parece bonita, la llama y pasa todo lo que pasó. Y esto no es necesariamente, si nosotros leemos esa parte, podemos ver y decir, no, si David lo hizo, yo lo puedo hacer. Regularmente tenemos que ver que Dios nos enseña las cosas negativas que los otros hicieron para que nosotros no andemos por los mismos caminos, sino que los evitemos. Punto número 5. La mayoría de los personajes del Antiguo Testamento, en las narrativas, están lejos de ser perfectos, al igual que sus acciones. Volvemos al tema de David y Betsabé. Vemos la imperfección de estos hombres y esto nos lleva a pensar en lo que decíamos hace un rato, ¿no? Nosotros como humanos, por más que Dios haya hecho un pacto con David, él era imperfecto para cumplir su parte del pacto, por eso que Dios tiene que hacer su obra completa, ¿no? No siempre, punto número 6, no siempre se nos dice al final de una narrativa si lo que pasó fue bueno o malo. Se espera que seamos capaces nosotros de juzgar sobre la base de lo que Dios enseña directamente y categóricamente en otras partes de la Escritura, ¿no? Si nosotros vemos que la Escritura nos enseña otra cosa, nosotros no podemos basarnos en una cosa para decir esto es bueno o es malo, o nos puede ayudar a saber si es bueno o es malo, pero regularmente nos enseña, como veíamos, que son caminos para que no andemos, ¿no? Número 7, todas las narrativas son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles relevantes de un caso. Juan 21, 25, ¿se acuerdan de este versículo? Está terminando el libro de Juan y dice, si hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo mientras que estaba en la tierra, no alcanzarían todos los libros del mundo, ¿no? Esto es más o menos lo que nos muestra. La Biblia no nos muestra, hay un montón de grises en la Biblia. Dice, ¿cómo habrá sido esto que no nos muestra? Lo que sí aparece, seguimos leyendo, en la narrativa es todo lo que el autor, inspirado por Dios, pensó que era importante que todos nosotros conociéramos. Dios sí dejó asentado lo que quería que vos leas y vos entiendas y vos mires de aprender, ¿no? Busques de aprender. Número 8, las narrativas no son escritas para responder todas nuestras preguntas teológicas. Esto es interesante, ¿no? Porque uno quiere responder todas nuestras preguntas teológicas con una parte de la narrativa. Ellas tienen un propósito limitado, específico y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros para ser tratados en otros lugares y de otra forma. Si yo leo un pasaje de un rey, yo no puedo sacar toda la teología que yo creo de ese pasaje, sino que tengo que ver lo que venimos viendo, el Antiguo Testamento como un todo y el Nuevo Testamento incluido en ese Antiguo Testamento, en la comprensión de Jesús y en la comprensión de los pactos, en la comprensión del monoteísmo, de la escatología y de todo lo demás, ¿no? 9. Las narrativas se enseñan ya sea de forma explícita, cuando dice no hagan esto, como por ejemplo en los 10 mandamientos, declarando algo, claramente algo, o implícitamente, implicando claramente algo sin decirlo realmente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en la vida de Sansón, ¿no? Que nos damos cuenta, Sansón hizo un montón de cosas que no debería haber hecho y eso nos enseña. Y aunque no lo dice explícitamente, lo dice implícitamente en todo lo que leemos en un todo como una cosa general. Punto número 10. En el análisis final de todo, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Y esto tenemos que verlo. Aunque veamos en algunas narrativas bíblicas que termina como, y este rey hizo lo malo. No sé si están leyendo en este tiempo, estamos leyendo Los Reyes, ¿no? En Leamos Juntos, Crisol.
termina esa narrativa diciendo, y este hizo lo malo ante los ojos del Señor, y lo sucedió y hizo como todo lo que había hecho Jeroboam, que se apartó de los caminos de David, hizo todo lo malo. Bueno, entendemos, a pesar de todo eso, que Dios es el héroe, y que los que se apartan de él tienen todo para perder, ¿no? Verso 2, el número 12. Las promesas en los salmos y proverbios no deben ser tomadas como obligaciones contractuales, o sea, como un contrato, que tienen que ser así. Al contrario, son bendiciones representativas de la fidelidad o de las maldiciones por causa del pecado, ¿no? Uno lee salmos y proverbios y dice, no, bueno, esto tengo que hacerlo así, porque así, así, así. En realidad nosotros tenemos que ver, cuando leemos salmos, proverbios y un montón de otros, que nosotros tenemos, por ser fieles o por cumplir lo que Dios manda, vamos a tener algunos beneficios. Y vamos a tener maldiciones si realmente nos alejamos de aquello que Dios está queriendo enseñarnos ahí. Las profecías, punto número 13, las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de una forma exhaustiva. Las profecías, ahí hablamos de los salmos, ahora hablamos de las profecías. Las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento. Por ejemplo, hay cosas que se van a cumplir en el final de los tiempos. Hay cosas que se vienen cumpliendo, que no se cumplieron en ese tiempo. Ni siquiera se cumplieron cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cosas que escribió Daniel sobre los reinos que iban a venir, se siguieron hasta los días de hoy. Raramente son comprendidos de una forma exhaustiva. Cuando uno va y lee las semanas de Daniel o de Ezequiel, las profecías, uno no puede sacar muchas veces cosas, porque eso va a acontecer en el futuro. Sirven para entender un poquito y para que cuando acontezcan estemos de antenas paradas para entender, esto es una señal del fin del tiempo. Como decía Jesús, cuando la higuera florece, ustedes saben que el verano está cerca. Bueno, cuando estas profecías se cumplan, tienen que saber que estoy a las puertas. Jesús es el que está volviendo, y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver estas cosas. Dos cosas solamente para terminar, para recordar. Jesús siempre tiene que estar en nuestros estudios del Antiguo Testamento. Siempre tenemos que estar pensando en Jesús como el hilo rojo. Y los pactos en el Antiguo Testamento siempre lo tenemos que estar viendo como en todos los pactos el hombre era incapaz de cumplir su parte del trato, pero Dios, que es rico en misericordia y que nos ha llamado, Él va a terminar cumpliendo todas las cosas. Falta un montón. Del Antiguo Testamento tenemos para hablar 20 clases tal vez, ¿no? Pero estos son partecitas para que nosotros sepamos cómo estudiar la Biblia. Por eso hemos estado enfocados tal vez en enseñar o en mostrar cómo tenemos que enfocarnos cuando nosotros, por nuestros propios medios o en grupos, buscar de tomar estos puntos principales.